Buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por darnos el don de la vida y una nueva oportunidad para poder estudiar su palabra y aprender de lo que Él tenga en ella para cada uno de nosotros. Muy bien, la iglesia del Señor, hay mucha o ha existido mucha controversia hoy en día, hermanos, acerca de la verdadera iglesia del Señor. ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? Muchos se autodenominan, se autollaman que son la iglesia del Señor, pero no están practicando las cosas que deben hacerla una iglesia del Señor, que es a donde yo quiero llevarlos. O sea, ¿por qué nosotros nos hacemos llamar la iglesia del Señor? Por la práctica que tenemos, por lo que vamos a aprender. Nosotros, hermanos, como bautistas, ¿verdad? Primero es un honor y un privilegio el hecho de llevar este nombre, y luego vamos a ver por qué nos llamamos así, ¿verdad? Que también es importante que le expliquemos a las personas. Nosotros creemos en un Dios único y Dios, ¿verdad? El Padre como el Padre Celestial, Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo como nuestro Consolador y Guía. Creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas que hoy en día, aparte de otras más, ¿verdad? Pero dos cosas básicas, principales, que nos diferencian de otras denominaciones que también se hacen llamar la iglesia del Señor. Ahora, no es que vamos a entrar, ¿verdad?, en una discusión que yo soy que sí, que el otro no, porque lo más importante, como yo les he enseñado a mis hermanos, es que la iglesia pueda llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Lo vimos el domingo en la escuela dominical, el trabajo que el Señor le asignó. Eso es lo más importante. Y vamos a aprender también, ¿verdad?, que ese término bautista es un sobrenombre que se nos dio y vamos a ver por qué. Pero hay dos puntos importantes, hermanos, por los cuales nosotros nos basamos. Uno de ellos es la doctrina que nosotros todavía profesamos. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 y el verso 42 al 47, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Quiénes? Yo siempre les repito, pregúntense ustedes quiénes. Dicen, alguien por ahí, no. ¿Quiénes? ¿Verdad? La iglesia que estaba ahí. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Ya se lo he explicado, pero se lo voy a repetir para que lo tengamos claro, hermanitos. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina, nosotros nos basamos en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa? Es la que el Señor mismo les enseñó a sus discípulos y que ellos luego fueron predicándola y transmitiéndola a otros y fueron enseñándola a través de los tiempos. Entonces, esa doctrina de los apóstoles es la misma palabra salida del mismo Jesucristo hacia sus discípulos y que fue llevada a través y enseñada a través de los tiempos. Y esa es nuestra base escritural, hermanos. En eso nosotros nos basamos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, tradiciones o escritos de hombres o mandamientos, no. Nosotros nos basamos en la doctrina de los apóstoles. Dice la palabra ¿qué era esa doctrina? ¿Qué era lo que hacían? Dice que tenían comunión unos con otros, partían el pan y tenían oraciones juntos. ¿Y qué pasó cuando la iglesia, en Hechos capítulo 2, verso 42, empezó a hacer estas cosas? Dice en el verso 43 que sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces,
lo que ellos estaban practicando, dice, causó temor en las personas que estaban alrededor de ver lo que ellos estaban haciendo. Y dice en el verso 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Yo les enseñé el miércoles anterior que la iglesia, aparte de la predicación, que es la base, ¿verdad?, el mandato del Señor, no podemos obviar ni dejar de lado la parte social de las personas también. Y dice aquí, y lo recalca, ¿verdad?, aquí, que tenían, dice, en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el verso 45. Este vender sus propiedades no es como el evangelio que se vende hoy en día, de que vende todo y el Señor te da, y mira, de la prosperidad. No, esto era algo que nacía del corazón de los que se habían convertido y que ellos querían también de lo que tenían darle a los que no. Por eso dice la palabra que vendían las propiedades y traían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Ahí está la parte social que la iglesia también tiene que tener. ¿Qué más hacía la iglesia? ¿Qué más pasaba con esta doctrina de los apóstoles? Perseveraban unánimes, dice, cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, esta es la base de la predicación de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles, en las cuales nosotros nos basamos hoy en día. ¿Y qué pasaba, hermanos? Dice que ellos alababan al Señor y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor era el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, esa es nuestra base, ¿verdad?, de fe, de doctrina, la doctrina de los apóstoles, la palabra misma del Señor, y en ella nosotros nos basamos, ¿verdad? Ok, vamos a aclarar algo, hermanos. Nosotros no somos protestantes, ¿verdad? Porque ahí, ustedes son protestantes. Aclarémoslo, ¿verdad? No, nosotros no somos protestantes, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros los bautistas, la iglesia del Señor, no salió del movimiento de la Reforma. Más bien este evangelio que corrió a través de los tiempos, ¿verdad?, pasó por encima de todas estas cosas. Esas denominaciones que tienen sus raíces en la Reforma son consideradas protestantes. ¿Por qué? Porque era un movimiento que se levantó en una protesta contra la posición que la Iglesia Católica tenía en ese momento, y que algunos no estaban de acuerdo, aunque no salieron de ella, nada más no estaban de acuerdo. Y entonces, como no estaban de acuerdo en algunas cosas que la Iglesia Católica profesaba o hacía, o hace hasta el día de hoy, entonces se les llamó protestantes, ¿verdad?, porque estaban contra la institución romana. Nosotros, mis hermanos, nunca salimos ni fuimos parte de la Iglesia Católica. Nosotros, por eso, nuestra base de fe es la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esa iglesia que inició y que estaba ahí, ¿verdad?, con el Señor cuando llama a sus discípulos y Él les enseña y luego les da el poder del Espíritu Santo, y la iglesia sale, dice, a hacer el trabajo que el Señor les dejó. Esa palabra, entendamos eso, hermanos, esa palabra continuó a través de los siglos. Continuó por encima de las persecuciones. La iglesia del Señor, mis hermanos, no solamente hemos aprendido y lo hemos visto ya, ¿verdad?, que cuando se empezó a predicar la palabra, no solamente Satanás se opuso, sino también el mundo, ¿verdad?, el mundo entero se opuso a esa predicación. ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad?, le preguntaban a los discípulos, ¿enseñan ustedes en ese nombre?
Eso es lo que les preguntaban. ¿Por qué? Porque ya había una oposición. Pero nosotros sí tenemos que ser claros, hermanos, y entender esto, que eso no detuvo el trabajo de expansión de la iglesia del Señor. O sea que hubo persecución en ese momento, luego la Inquisición, que luego quizás podamos enseñar acerca de la Inquisición para que ustedes sepan, ¿verdad? Una persecución tremenda, martirios de los que dirigían y de los que seguían la palabra del Señor, y además de eso un montón de cosas más que hasta el día de hoy no se ha dejado de perseguir la iglesia del Señor, pero la palabra ha permanecido por encima de todas estas cosas. Y entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que la palabra ha permanecido por encima de todas estas cosas. Que Dios, ¿recuerdan ustedes lo que yo les enseñé el domingo? Dios dio una promesa a su iglesia que ningún poder del demonio, ni del diablo, ni de todo lo que él traiga, ni de este mundo, tendrá la capacidad de destruir su iglesia y la predicación de la palabra del Señor que su iglesia lleva. Por eso es que la iglesia permaneció y pasó por encima de todas estas cosas. Los cristianos fueron perseguidos. Dice que ellos se escondían en las cuevas, se escondían en los bosques, se ingeniaban un montón de cosas para poder seguir llevando la palabra y comunicándola. Y hermanos, la palabra del Señor siguió caminando, siguió dispersándose, siguió alcanzando más personas. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, esa palabra llegó hasta nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que era la palabra verdadera del Señor? Porque su base escritural estaba sobre la palabra del Señor precisamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un fundador. Es que Alexis Arias fundó la iglesia bautista un día que él quiso. No, hermanos. Nuestro fundador, el creador de la iglesia, el que la edificó, recuerdan, hermanos, los estudios. Si no les queda, vuélvanos a escuchar. El Señor creó su iglesia, la edificó, la hizo una institución. Él la sustentó y la sustenta hasta el día de hoy. Él es nuestra cabeza. Nosotros no tenemos un nombre que esté sobre nosotros como el que creó esa iglesia. Como vamos a ver luego, yo tengo un estudio preparado acerca de las diferentes denominaciones y sectas, que es importante que también lo sepamos para que vean cómo la mayoría, sí, casi que el 100% están basadas sobre la creación de un hombre. Pero nosotros no, hermanos. Nuestro creador, el que hizo la iglesia, fue Jesucristo. Es Jesucristo y Él estará con su iglesia a través de los siglos. Entonces, ¿por qué nosotros no somos protestantes? Porque nosotros no protestamos de nada. Porque nosotros lo que hacemos es llevar el mensaje original que el Señor dio a su iglesia, y lo que hacemos es transmitirlo a otras personas y enseñarlos a otros para que esos continúen con el trabajo que se inició. Por eso es que yo no permito que aunque tampoco es algo que nos van a matar, ¿verdad? Que nos digan que somos protestantes. O sea, si podemos explicarle a la persona, se lo podemos explicar como yo les estoy explicando a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros no salimos de la Reforma. Hay iglesias, muchas iglesias, inclusive iglesias bautistas, que celebran el día de la Reforma. 30 de octubre o 31 de octubre. Nosotros no practicamos ni celebramos eso porque nosotros no salimos de la Reforma que inició Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica a la cual él pertenecía y siguió perteneciendo. Entonces, por eso no somos protestantes.
Nuestra doctrina es la que precisamente lo que los apóstoles nos dieron, ¿verdad? Y nosotros la transmitimos a los demás. Esa palabra bautista, mis hermanos, fue utilizada por primera vez en el año de 1644. El nombre no fue elegido, como yo les dije al principio, ¿verdad? ¿Queremos llamarnos bautistas? No, sino precisamente por los oponentes. Ahora, yo quiero que aprendamos esta noche por qué nos llamaron así, ¿verdad? Al principio, comúnmente fuimos llamados anabautistas por dos cosas. Número uno, porque rebautizaban. Y número dos, porque no bautizaban a los niños. Como doctrinas fundamentales, ¿verdad? Básicas que estaban por encima ahí. Basadas en esas dos cosas. Entonces, mi propósito es que vayamos y veamos, ¿verdad? Estas cosas que nosotros practicamos. ¿Cuál es mi idea, hermanos y hermanas? Que si alguien nos pregunta, si una persona llega y viene, por ejemplo, de otra denominación que vamos a ver ahora, y nos dice que él quieren ser parte de la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cosas fundamentales de esa persona para ver si se puede aceptar así como está o si es necesario bautizarla de nuevo. Entonces vamos a ver hoy nada más lo que es el rebautizar a una persona que quiere ser parte de la iglesia del Señor. Recordemos, hermanos, es claro, el bautismo simplemente es un acto de mi declaración pública de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo quiero hacer por mi Señor, ¿verdad? No tiene que ver nada con la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestras almas es por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El bautismo es una declaración pública a las personas. Y además, para poder yo ser parte de una iglesia neotestamentaria. Entonces, hermanos, un bautismo genuino, ya vamos a entrar en materia, ¿verdad? Acá. Podrías hablarles muchas cosas más de la iglesia y de dónde los fundadores y que dónde empezó y dónde vino, hermanos, pero básicamente les hago una reseña porque a mí quiero que vayamos hacia esto, a lo que nosotros como bautistas practicamos y que debemos de enseñarle a las personas que vengan o a los que nos pregunten. Entonces, hermanos, un bautismo genuino se necesita solo una vez en la vida, nada más. Una vez. Una vez que la persona ha sido bautizada, según la total de las instrucciones escriturales, ¿verdad?, no tiene necesidad de repetir el proceso del bautismo. Entonces, ¿qué es necesario para que una persona reciba un bautismo correcto? Primero tiene que ser un candidato idóneo, ¿verdad? Tiene que ser un candidato idóneo. ¿Qué significa un candidato idóneo? Número uno, imprescindible, necesario, no puede faltar. Esa persona tiene que ser salvo o salva. Si no, se invalida completamente lo que se hizo. Vamos a verlo por qué. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si una persona, llega a nuestra iglesia y nosotros le instruimos, ¿verdad?, la doctrina, le enseñamos la responsabilidad, ¿verdad?, de ser parte de la iglesia del Señor. Yo quiero ser parte de la iglesia del Señor, sí, nada más. No, hermanos. La responsabilidad que conlleva ser parte de la iglesia del Señor. Y lo vamos a ver luego también. ¿Ok? Yo necesito ser miembro de la iglesia. Tengo que representar al cuerpo de Cristo, al cual ahora yo pertenezco, ¿verdad? Ya no puedo seguir siendo lo que era antes. Ahora tengo que cambiar todas esas cosas.
ahora yo tengo que participar con mi iglesia, ahora yo tengo que ser una persona que también dé mis diezmos, ¿verdad? Mis ofrendas. Tengo que ser una persona que esté de acuerdo en que el pastor que esté en la iglesia necesita también ser sostenido por la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, esas cosas se le enseña a la persona, ¿ok? Se le dio la instrucción adecuada de parte de la iglesia del Señor en cuanto al bautismo. Pero resulta que esa persona se bautizó por razones ajenas completamente al deseo de obedecer y cumplir los requerimientos divinos en cuanto a lo que el bautismo significa. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que se bautizó por cualquier cosa. Miren, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia del Señor va a llegar todo tipo de personas con un montón de cosas en su mente que muchas veces lo último que tienen en su mente es que quieren pertenecer a la iglesia para servir al Señor. Por eso es necesario que la iglesia dé la instrucción necesaria a esa persona, hermanos. Es necesario, es imprescindible que la iglesia le instruya en la palabra, en los deberes, en lo que va a hacer. Y yo creo que si la persona escucha esto y dice, pero yo no tengo nada de esto, entonces debería recapacitar, ¿ok? Hay personas, hermanos, que llegan a la iglesia y se bautizan, ¿verdad? Por ejemplo, en las iglesias que no toman o no tienen el cuidado, ¿verdad? Llegan y quiero bautizarme, sí, al agua, ¿verdad? Listo. O el bautismo que practiquen, como sea. Y simplemente lo que había en la mente de esta persona es que necesitaba una ayuda económica. Sí, yo voy a ser miembro de la iglesia porque entonces si yo soy miembro de la iglesia, ellos tienen que ayudarme a mí porque yo soy parte de la iglesia del Señor y ellos tienen ese compromiso para conmigo de ayudarme. Otros se bautizan porque para que la familia no diga nada, ¿verdad? Sí, yo me voy a bautizar. Otros para que ya la esposa o el esposo no moleste más. Ay, sí, bueno, sí, yo también sí, me voy a bautizar. Entonces, pueden haber muchos motivos por el cual una persona quiera bautizarse, pero que no necesariamente, hermanos, y muchas veces no necesariamente es una persona salva. He ahí lo dedicado, ¿verdad? Y lo importante que la iglesia dé el conocimiento a esa persona de lo que va a hacer. Entonces, en un momento dado, o sea, la persona después de un tiempo reconsidera, ¿verdad? Y dice, uy, sí, la verdad que yo nunca he aceptado al Señor. Yo nunca di ese paso. O sí acepté al Señor, pero yo me bauticé porque yo necesitaba ayuda económica en ese momento. Y la persona reflexiona, ¿debería ser rebautizada esa persona, sí o no? Sí. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón mío cuando yo quiero bautizarme determina si lo que yo voy a hacer públicamente delante de las personas es válido o no. Entonces, la palabra dice, ¿verdad? Número 1, que nosotros tenemos que ser salvos. Tenemos que ser salvos. Nadie puede, hermanos, a menos que lo haga mintiendo, recibir un bautismo si no hay salvación en su alma, ¿verdad? Aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué se ocupa más? ¿Qué se necesita para que yo me bautice? ¿Y qué le dice Felipe? Cree. O sea, cree en el Señor Jesús y podrás hacerlo. Ese es lo básico, hermanos. La persona tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios, haber creído, tener a Jesús en el corazón. Y cuando esto sucede, la iglesia entonces le va ¿a qué? A instruir en las cosas espirituales, en lo que va a hacer, para ver si lo hace o espera un tiempo más para estar más preparado. Por eso es, hermanos, número 1, por este caso, es que nosotros sí rebautizamos, o sea, bautizamos de nuevo a una persona que no tuvo un bautismo declarado como debe estar en la palabra del Señor. ¿Qué debe haber? Un candidato idóneo, ¿verdad? Debe haber una autoridad, ¿verdad?
pastor autorizado, una iglesia como autoridad, ¿verdad? Y un método correcto, que luego quizá lo vamos a mencionar ahí, cómo debe ser el método, ¿verdad? Del bautismo, posiblemente sí. Ahorita estamos viendo los motivos porque alguien se bautiza y que no son los que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, debe ser bautizado o bautizada de nuevo. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 y el verso 5. Vamos a buscar la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 y el verso número 5. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra: un Señor, una fe, un bautismo. Es lo que les estaba hablando, ¿verdad? Fe en mi corazón, creo en Jesús, lo hago mi Señor, me bautizo. ¿Para qué? Para declaración ante el mundo, no para salvación. Se lo reafirmo una vez más, se los recuerdo, ¿verdad? No para salvación. Y el verso que está ahí, que quizás un día lo estudiemos, que es sacado del contexto, totalmente sacado, donde habla del bautismo para salvación, eso no es así. El único medio para nosotros obtener salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿existe evidencia bíblica, mis hermanos, adecuada para llegar a la conclusión que tal persona carece del bautismo bíblico y se encuentra en la necesidad desesperada de obedecer el mandamiento de Dios, salvación, ¿verdad? Para luego proceder con el bautismo. Es el paso número 1. Ok, 2. Una iglesia con enseñanzas que no están de acuerdo en lineamiento con la palabra del Señor. Nosotros hemos aprendido, mis hermanos, que nuestra base bíblica, ¿verdad? Ya se los he dicho, y precisamente su palabra, que ella es un tesoro para nosotros y que nosotros tenemos que aplicar la palabra y enseñarla como el Señor nos la dejó a nosotros. Una de las doctrinas fundamentales es la salvación y la Biblia nos enseña a nosotros que esta no se pierde, ¿verdad? Juan capítulo 10, verso 28 y 29 dice: y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? ¿Quién habla? Jesús. ¿A quiénes? A todos, ¿verdad? A todos los que quieran. A todos. No a los que, a un grupito que Dios quiso y a los otros no, como dice el calvinismo, no. A todos. Y yo les doy vida eterna. Jesús nos da vida eterna. Dice, y hace una promesa: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si una iglesia, mis hermanos, enseña que la salvación se pierde, y hay muchas, lastimosamente hay muchas, y que hay que hacer obras para ganarla, con eso invalida todas las demás enseñanzas que enseñe, y todo lo que haga, hermanos, no tiene aprobación bíblica. Vean qué delicado que es esto. Por eso es que nosotros, hermanos, nunca debemos apartarnos que este libro, su palabra, sea el fundamento de nuestra enseñanza, de lo que prediquemos, de lo que aprendamos, de lo que le demos a los demás, siempre esté basado sobre su palabra. No en lo que yo asuma o crea o piense que dice la palabra. No, en lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque esto de que se enseñe de que la salvación se pierde, hermanos, es simplemente basado en una enseñanza de hombres que no está en la palabra del Señor. No tiene eso validez bíblica, hermanos. Y una iglesia que practique esto, entonces es una iglesia que no tiene la autoridad bíblica
Y el que está, ¿verdad?, enseñando no tiene la autoridad de parte de Dios tampoco. El candidato entonces no es el idóneo. Y el método, bueno, puede ser que lo pongan por inmersión, pero se invalida con estas cosas todo lo demás. Y esa es la palabra en Efesios 2, capítulo 8 y 9. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? La gracia. La gracia no es de nosotros, no es nuestra. Es un regalo de parte de Dios, por eso es la palabra. Y es tan clara, mis hermanos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es propiedad de ustedes, no es creación de ustedes, no es por lo bueno que ustedes son, no. Dice, pues esto es un regalo, es un don de Dios. Y reafirma en el verso número 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy hay muchos hombres que fundaron iglesias y ellos están llevando la gloria. Es la iglesia de Julá, es la iglesia, hermanos, la honra y la gloria que nosotros podemos dar es para el Señor Jesucristo, única y exclusivamente. Y la palabra dice que usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe que pongamos en Cristo, y que nosotros no podemos hacer nada, porque no es por obras, dice, y para que nosotros no nos gloriemos en nada que hagamos, sino el que reciba la honra y la gloria sea Cristo Jesús, hermanos. Vamos a ir terminando esta parte. Entonces, hermanos, para que una persona, entonces, volviendo a esto, si una iglesia dice que perdemos la salvación, que tenemos que trabajar por ella, que tenemos que hacer muchas obras, porque entre más obras, usted más seguro está. Eso es una herejía. Eso es una enseñanza falsa. Eso es tomar la palabra del Señor, tergiversarla, sacarla, hermanos, de su enseñanza básica y aplicar lo que hay en la mente del que lo enseñó. No está en la palabra, por lo menos yo lo leo claro, hermanos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, no es de nosotros, pues es un regalo de Dios para nosotros, y que no es por lo que hagamos para que nosotros no recibamos la gloria en nada, sino Cristo. Termino con esto. Entonces tiene que haber, hermanos. Ok, entonces ¿qué pasa? Una persona que viene de una iglesia donde practican esto, si llega a nuestra iglesia, nosotros tenemos que explicarle esto para que esa persona entienda que el bautismo que recibió en esa iglesia no tiene validez bíblica, que necesita ser bautizado de nuevo, hermanos. ¿Verdad? Un candidato idóneo, una iglesia autorizada o aprobada, ¿verdad? No es cualquier grupito que salió por ahí, no. Una iglesia autorizada, aprobada, un propósito correcto. ¿Cuál es el propósito correcto? Se lo voy a mencionar así, pero el miércoles que venga seguimos, ¿verdad? Porque este estudio va para largo, ¿ok? El propósito correcto, ¿por qué yo me quiero bautizar? Porque necesito comida, porque esto, porque lo otro, porque no. O porque soy salvo y quiero dar una evidencia ante el mundo de lo que yo soy. Para obediencia, para formar parte de la iglesia del Señor, o tengo otros propósitos. Y además, número 4, un método correcto, ¿verdad? Que es por inmersión completamente. Nosotros no rociamos, no... Hace un poco estuve viendo ahí, hermanos, un pastor que estaba bautizando con una manguera de agua, ¿verdad? Los hermanos y los... Desde el altar, o sea, más bien yo ni quería ver esto por la herejía tan terrible y la ofensa al Dios Padre en el cual nosotros creemos, hermano. Y les rociaba agua así y reciban el bautismo. Eso no es bíblico. Eso es una herejía, hermanos. Y ese hombre tendrá que dar cuenta ante Dios de lo que está enseñando a ese grupo de engañados que están con él. Entonces, hermanos,
Método correcto por inmersión. Ok. Yo espero, mis amados hermanos y hermanas y amigos también, ¿verdad? Que puedan aprender de la palabra del Señor. Y básicamente nosotros, la iglesia del Señor, que podamos explicarle, ¿verdad? A una persona con esto, ¿por qué es necesario que se rebautice si esa persona no recibió un bautismo acorde a lo que dice la palabra del Señor? Entonces, tenemos que conocer todo esto para poder explicárselo y que esa persona sea sensible, sea humilde y diga, sí, la verdad que sí, yo quiero bautizarme. Miren, hermano, eso no hay nada malo, ¿verdad? No es que nosotros agarramos a cualquiera y venga, rebote otra vez y otra vez. No, un único bautismo, pero que cumpla con las directrices que están en su palabra. Si no, hay que volver a bautizar a esa persona, ¿verdad? Dios añada bendición a su palabra, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar este estudio de este miércoles. Amado Dios, Padre precioso, gracias te damos en nombre de Jesús. Primero, Señor, por el sacrificio tuyo en la cruz, Señor, y que tú estableciste, tú organizaste, tú sustentaste tu iglesia, Señor. Y que esa misma palabra que tú les diste, Señor, a los discípulos, a tu iglesia que estaban contigo, ha corrido a través de los tiempos hasta llegar hasta nosotros en este tiempo actual, Dios. Gracias, Señor, porque hemos recibido ese regalo precioso de tu palabra, hemos conocido, y un día, Señor, nos dimos cuenta que necesitábamos conocerte. Gracias porque te hemos conocido, Señor, porque nos hemos adherido a una iglesia tuya, Señor, una iglesia correcta, tu iglesia, y porque ahora nosotros también continuamos con el trabajo de esa palabra fiel que tú nos diste para llevarla y comunicarla a los que la necesiten. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Bendice mis hermanos, mis hermanas, los amigos que escuchen, y que la honra y la gloria sean para ti en todo tiempo. Amén y amén.